a la fecha en los últimos 18 meses. Un saludo a mi consejo directivo que nos acompaña, a ustedes, queridos asociados, presidentes de las cámaras regionales de turismo, a autoridades que nos escuchan y público en general. Para darnos cuenta de la situación del turismo en Perú, vamos a ir a algunas cifras que son importantes, que nos van a acompañar con unas slides que van a ir pasando. Vamos a poner la primera lámina para ver las cifras del turismo interno. El año 2019 llegaron al Perú 48 millones de viajes de peruanos que se movilizaron en esa oportunidad. El año 2020 hubieron aproximadamente 14 millones de viajeros. Y esos 14 millones de viajeros se dividen en dos. Prepandemia, del 1 de enero al 15 de marzo, que fueron casi 14 millones de viajeros, perdón, 12 millones de viajeros, y del marzo a diciembre, realmente de julio a diciembre, porque la pandemia evitó el movimiento del turismo interno, de julio que se abre el tránsito al interior del país, a diciembre se movilizaron 2 millones de personas adicionales. Eso significa que el año 2020 se movilizaron 14 millones de personas. Ya era la tercera parte, menos de la tercera parte de lo que teníamos el año 2019. El año 2021, a julio, se han movilizado aproximadamente 3 millones y medio de peruanos. ¿Por qué? Porque no tuvimos temporada de playas. Se dictaron medidas de confinamiento, medidas de cuarentena, medidas de cierre de playas, y 12 millones de peruanos no pudieron disfrutar de nuestras playas porque se confundió Agua Dulce de Herradura con las playas del norte del país, con las playas del sur del país, y eso se refleja en las cifras. Tanto es así que el MINCETUR tuvo que cambiar 2 veces sus pronósticos iniciales, de decir vamos a llegar a 20 millones de turistas internos, y aproximadamente en mayo se volvió a corregir la cifra y se habló que iban a haber un movimiento de 14 millones de viajeros. Lo cierto es que a julio ha habido un movimiento de 3 millones y medio, y tal vez a fin de año podemos llegar a 8 o 9 millones de viajeros. Eso ya representa prácticamente el menos del 20% de las cifras del año 2019. Imagínense si una ciudad tiene capacidad para 20.000, 30.000 personas, turistas, hoy día el movimiento, si dividimos esas personas por la cantidad de días, definitivamente el nivel de ocupación de nuestra hotelería está en aproximadamente un 15 o un 20% en forma real. Y no vamos a decir todavía nada de los extranjeros, que les muestro las cifras luego. Esto también se refleja en la llegada de visitantes al santuario histórico de Machu Picchu. En el año 2019 llegaron 1,5 millones de personas. En el año 2020 solo 270.000, es decir, el 15%. Y hasta la fecha han llegado en 8 meses 150.000 personas a Machu Picchu. Al 30 de agosto, cifras del 30 de agosto, 150.000. Proyectándonos positivamente, si hacemos algún trabajo muy importante en turismo interno, podríamos a lo máximo triplicar el ingreso, con suerte. Pero los pronósticos están por llegar a más o menos los 300.000, que sería la cifra del 2020. Ojo, cuando hablamos del 2020 270.000, tenemos que contar esos 75 días que hubo un movimiento, porque luego, a partir de julio, recién se reactiva el turismo interno. Si vamos a turismo receptivo, las cifras son mucho más dramáticas. En el año 2019 llegaron casi 4.4 millones de extranjeros. El año 2020 llegaron 850.000, y a la fecha, al 30 de agosto, han llegado 150.000 extranjeros, lo cual representa una cifra para nosotros de terror, el 3% de lo que teníamos en el año 2019.
Con suerte podremos duplicar esa cifra y llegar a unos 300.000. No los 450.000 que habla el MINCETUR, 300.000. ¿Y esto por qué? Por las medidas erradas que se vienen tomando y que debemos instalar mesas de trabajo para poder evitar ese tipo de correcciones que lamentablemente lo que hacen como resultado final es dejar sin puestos de trabajo a nuestros colaboradores. De tal forma que cuando se elaboró el documento de reactivación por una norma que impulsamos en el Congreso en diciembre del año pasado, se generó un documento que era el documento de reactivación del turismo, el plan de emergencia. Pero ese plan de emergencia no contenía medidas financieras ni tributarias, no contenía medidas de incentivos para la formalización, no había medidas de simplificación administrativa, el RAF, competencia de la SUNAT, el FAE Turismo no se podía dar porque cada vez que entramos en una situación negativa de créditos, nos quedamos sin dinero, nuestra calificación baja y no somos sujetos de crédito. Hay que modificar ese tema. El MINCETUR eliminó las mesas de la primera, la mesa con el MINSA, que era la que salía una norma del MINSA para decir hay que poner confinamiento, hay que poner aforos, hay que poner determinados protocolos para la llegada de los turistas extranjeros. Lamentablemente, al eliminarse el MINCETUR, la mesa, por decisión no del MINCETUR, sino del Ministerio de Salud, lo que no ha habido es una relación para poder corregir los errores que salen del MINSA y poder tener una norma adecuada como la que estamos sufriendo el día de hoy. El MINCETUR, a su vez, no ha hecho una campaña de turismo interno. La situación es compleja, porque cuando te dictan medidas de confinamiento es difícil sacar medidas de promoción, lo sabemos, pero tenemos que focalizar el país. Hay lugares como la selva, hay lugares como el norte del país que tienen un nivel sanitario óptimo y podíamos impulsar esos destinos e ir incorporando Cusco, Arequipa, Puno, Tacna al mercado de turismo interno. Ya sabemos que el turismo receptivo no va a llegar, recién vendrá con algún nivel creciente a partir del año 2020-22. No se ha aprovechado para hacer infraestructura turística en algunos de los lugares y definitivamente el tema de la vacunación, que para nosotros era indispensable y en el cual necesitamos que la primera línea de nuestros trabajadores esté vacunado. Así el sector privado asuma el costo de la vacuna, como se ha hecho con algunos sectores. Felizmente se ha dado el tema de los porteadores y queremos que sea el tema de los guías, de los señores que trabajan en restaurantes, en hoteles, en transporte turístico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es eliminar y reducir los trámites burocráticos para viajar. No podemos estar pidiendo, que estábamos en el nivel que el vacunado no necesitaba PCR ni antígeno. Hoy día hemos regresado y por un error de la norma muchos peruanos no han podido regresar al país y felizmente se ha corregido el día de ayer y eso tenemos que saludar al gobierno que ha reaccionado rápidamente y ha corregido la norma. Pero eso no debería suceder. Si hay coordinación entre los actores, agencias de viaje, aerolíneas, aeropuertos, se conversa, es aplicable la norma, vamos a generar un impacto o decimos de acá a un mes se puede aplicar esta norma, pero no la puedes aplicar dejando varados a los propios peruanos fuera del país cuando el tema de vacunación recién estamos al 25%. Si hay una vacunación importante en algunos mercados, como es el mercado norteamericano, el canadiense, el chileno, por ejemplo, podríamos darles facilidades para que ingresen al país, no pedirles ningún requisito porque el índice de vacunación es bastante alto. Para eso hay pasaporte verde, tarjetas de vacunación, como lo está haciendo Panamá, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo están haciendo varios países de Europa. Simplificar los requisitos de entrada también al país. Hacer un examen de PCR vale entre 100 a 300 dólares. En Europa, 300 dólares. En Estados Unidos, 100 dólares. Y el resultado no es inmediato, no que te dan en 10 minutos como puede ser una prueba de antígeno. Hay un procesamiento de laboratorio que dura no menor entre 18 a 30 horas. Por lo tanto, esa prueba es bastante compleja y tenemos que dar el tiempo suficiente para que pueda ser utilizada si es que la queremos poner.
nuestro pensamiento en común de todo el sector empresarial, que no debería utilizarse la prueba PCR, salvo que tengamos una ola creciente muy grande en el mundo, que hoy día vemos que la tercera ola no ha sido tan dramática ni fatídica como se señala. Tenemos que acercarnos a esos mercados que ya están abiertos. Han estado llegando pocos colombianos, pocos mexicanos, ecuatorianos que están abiertos, y podemos entrar por ese mercado, porque hay una promoción a Latinoamérica que tiene que hacerse. Tenemos que trabajar los warnings en forma inmediata para tratar de bajar a nivel 1 o 2. Hemos estado en el 4, hemos bajado al 3, debemos trabajar para llegar al nivel 1. Y una campaña intensa del turismo interno. No hay forma de poder reactivarnos los próximos 18 meses, por lo menos para mantener la estructura turística de hoteles, restaurantes, agencias de transporte, artesanos, si no hay turismo interno. Y eso es lo que hemos visto en Machu Picchu, error tras error, con pérdida de personas que viajaban a Machu Picchu y no podían ingresar porque simplemente el aforo, porque a alguien se le ocurrió, era 2.244, cuando a prepandemia estábamos hablando en 6.000, o tranquilamente se podían buscar intermedios como de 3.500, 4.000 o 4.500 personas que puedan ingresar. La oportunidad hoy es para que los peruanos conozcan Machu Picchu. Hay que elaborar una verdadera estrategia nacional para la reactivación con participación absoluta y unida del sector empresarial. Incrementar los aforos al 100%, ya no decir al 50, al 60, al 100%, pero con distancia física, con espacios, si hay espacios abiertos. ¿Para qué venimos mezquinando el trabajo que hacen los empresarios que no pueden recuperarse y que tienen deudas? Y que con el protocolo sanitario más exigente del mundo que se aplica acá en el Perú, podemos nosotros evitar cualquier tipo de contagio en los restaurantes, en los hoteles, en las empresas de transporte, etc. Mayor agilidad en la devolución de saldos a favor de los operadores. Permitir que los privados puedan traer vacunas si el Estado no puede hacerlo. No discriminar tampoco a los casinos y tragamonedas de los procesos de crédito. Han sido discriminados, no les han dado ni reactiva 1 ni 2, los han puesto en las actividades como la prostitución, la pornografía o la contaminación ambiental. Y eso no es posible porque está legislado y tenemos que apoyar que todos tengan un tratamiento, todos los que somos formales. Sin embargo, no se ha dictado una ley para las apuestas online. O sea, mientras los casinos y tragamonedas dan trabajo localmente, las apuestas online no pagan impuestos y sin embargo han estado haciendo muchísimo negocio en esta pandemia. ¿Qué necesitamos del Congreso de la República? Exonerar el impuesto a la renta por 3 años a los servicios turísticos, exonerar o reducir el IGB de los servicios turísticos por 3 años, postergar el pago del ITAM por 3 años, generar una norma laboral que permita la creación de regímenes especiales en el trabajo para practicantes y trabajadores a medio tiempo. Hoy día no hay demasiado pasajero, pero podemos ir incorporando al medio tiempo, a tiempo parcial, a nuestros trabajadores. Pago de contraprestación de salud, que se nos permita reducir esa contraprestación al 50% solamente por 3 años o 2 años, y postergación de los impuestos pendientes y suspensión de cobranzas coactivas por 1 año. ¿Qué esperamos del gobierno como medidas urgentes? Para terminar, una línea de crédito que sea factible para el micro, pequeño empresario. En el turismo no podemos estar midiendo que solamente hay las MIPES y pymes, existen las medianas y las grandes, que son el gran tren que jala todos los vagones de lo que es la actividad turística, de tal forma que no mezquinemos y digamos solamente para la MIPE o para la micro, para la pequeña empresa. Tiene que ser para toda la actividad porque la crisis nos ha afectado sin discriminar el tamaño. Una línea de crédito que ya se viene trabajando felizmente con el MINCETUR, con el Ministerio de Economía, pero que tenemos que ser más ágiles para una línea de crédito de aproximadamente de 12 a 15 años con tasas adecuadas de rescate financiero. El FAE, el MIP, el Reactiva son créditos, los tenemos que pagar y muchos ya consumimos esos créditos. Y necesitamos un horizonte más amplio a través de una línea de crédito de largo plazo que lo venimos trabajando con el BID Investment
que es muy importante. Suspensión de pago de deudas para los préstamos y leasing por 12 meses con bancos y cajas a favor de las empresas de servicios turísticos sin reclasificación por la SBS. Muchos hemos tenido créditos de corto plazo, algunos bancos han ayudado, pero esta debe ser una norma general de moratoria en la cual el Estado diga que podemos estar exonerados de pagar durante 12 meses esos créditos de corto plazo que son caros y que tenemos que nos malogran la línea de crédito al retrasarnos, simplemente nos bajan la calificación. Y por último, algo que se ha venido debatiendo hace poco es la suspensión de la medida de dejar de funcionar con la suspensión laboral perfecta. La suspensión laboral perfecta nos ha permitido a nosotros es mantener a nuestros trabajadores el vínculo laboral, no les pagamos sueldos porque no van a trabajar y pueden dedicarse a otro trabajo, pero si esto se elimina, que hay una pretensión que nos parece absurda en nuestro sector, implicaría el cierre y quiebra. ¿Por qué? Porque nos van a decir, incorporen a sus trabajadores. La pregunta es, ¿con qué les pagamos el sueldo? Y si no vamos a poder darles un trabajo porque no hay pasajeros, vamos a tener que despedirlos. Y la pregunta es, ¿con qué les pagamos los beneficios sociales? Hay muchas cosas que reflexionar. Esperemos que este gobierno ayude a la reactivación. He hablado con el presidente de la República, se lo hemos dicho hace 2 días. Muchos de nuestros directores y nuestro vicepresidente Ganatur está con la vicepresidenta. Sentimos que hay intención de escucharnos, hay ganas de trabajar juntos. Eso es lo que esperamos, pero tienen que ser las medidas muy rápidas, muy concretas, porque la situación que nosotros tenemos es sumamente grave y creo que muchas autoridades no son conscientes y legislan en forma errada. Tienen que hacerse las cosas coordinadas con el sector privado. Y un último pedido, tienen que nombrar un viceministro. No es posible que en pleno mes del turismo estemos ausentes del nombramiento de un ministro que sea dialogante, que sea articulador, que quiera trabajar con el sector privado. Eduardo Sabache, que es un funcionario que hoy día es el brazo con el cual articulamos, sería un buen candidato. Y le pedimos al ministro y al gobierno que evalúen los cambios oportunos, pero de una vez por todas trabajar de la mano con el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Canales, presidente de Ganatur. Luego de la clara y didáctica exposición presentada por usted, el turismo exige medidas urgentes para reactivarse y para ello, ingresando a las especificidades de cada subsector, presentamos al señor Alonso Rollero Bustamante, director de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo Interno, APOTUR. Adelante, Alonso, por favor. Gracias, buenos días. En representación del sector del turismo receptivo, quiero comentar, ahondando un poquito en lo mencionado ya por Carlos, pues la recuperación del turismo receptivo viene dándose a pasos todavía muy lentos. Y podría no ser tan lento si es que pudiésemos solucionar una serie de dificultades que requieren atención del gobierno. Si pudiésemos trabajar cercanamente con autoridades del MINSA, de MINCETUR y de otros sectores, podríamos solucionar problemas que aparentemente son muy sencillos de solucionar, pero si es que no tenemos cercanía no lo podemos hacer. Y acá paso a mencionar algunos de ellos brevemente. Este asunto que acaba de darse con la flexibilidad del acceso al país es un asunto de suma importancia. Cada país de este continente está hoy en día compitiendo por los pocos pasajeros que están dispuestos a viajar. Y la flexibilidad al acceso es un elemento muy importante hoy en día. Perú ha pasado, con estos cambios recientes, ha pasado del segundo grupo en competitividad de acceso al tercer grupo, es decir, estamos ahora en el grupo en el cual no se reconoce a los viajeros vacunados como un pasajero que puede acceder con libertad. Se le está exigiendo una prueba a pesar de estar vacunado y encima se le está exigiendo una prueba que es costosa, que cuesta más de $150 y en algunos países ni siquiera existe disponibilidad. El segundo grupo de países
con mayor competitividad sí permite el acceso de vacunados sin exigirles ninguna prueba. Y el primer grupo de competitividad permite acceso de cualquier tipo de pasajeros. Ahí tenemos, por ejemplo, a Colombia, a México, a Costa Rica, que te permite ingresar sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de vacunación, etc. Entonces, es un tema preocupante que pasemos a estar en el grupo de menor competitividad. Así como ese problema, hay otros problemas que parecieran menores, pero que ni siquiera son conocidos. Y es un tema incluso ya ridículo. El acceso al estacionamiento en el aeropuerto de Cusco está restringido. O se permite de manera intermitente, cuando a Corpac se le antoja, se permite, cuando no. Eso es algo, pues, ya es de terror, que los pasajeros que vengan de otra parte del mundo tengan que estar abordando y desabordando en la calle, porque por supuestamente guardar unos aforos en el estacionamiento. Entonces, ¿qué se hace? Todos los pasajeros tienen que salir con sus maletas hasta la calle y ahí se agolpan todas las camionetas de turismo. Entonces, es algo que con un poquito de criterio y sentido común se puede solucionar, ¿no? Son cositas que van afectando al turismo. Otro ejemplo importante son los cambios constantes que se dan en medidas. El país tiene que dar una imagen de solidez, no solamente en el tema sanitario, sino en el tema de que no puede estar cambiando las normas constantemente y mucho menos de manera imprevista, sacando una norma un viernes para que se implemente el día lunes. Eso es algo fundamental. En temas de turismo se tiene que trabajar con un poquito de visibilidad, con un poquito de horizonte, y cualquier norma que vaya a afectar a viajeros, sugerimos que no tenga un plazo menor a 10 días, ¿no? Otro de los problemas importantes que tenemos hoy en día es el de aforos a Machu Picchu. Los aforos a Machu Picchu están siendo todavía limitados. ¿Cómo es posible que un sector que necesita recuperarse tenga que estarse viendo enfrentado con un techo muy bajo en cuanto al crecimiento? Hay días en los cuales los operadores receptivos no encontramos entradas para Machu Picchu. Entonces, no podemos vender. Entonces, ¿cómo podemos recuperarnos? Entendemos que hay dificultades y criterios de protección del patrimonio, aforo, pero esto es algo que en esta situación no debería darse. Entonces, estoy solamente listando algunos elementos de muchos más que existen, que son muy preocupantes para el sector de turismo receptivo y que pueden ser solucionados fácilmente si es que hay un acercamiento con las autoridades y que se dé un trabajo que conjugue tanto la salud como la reactivación económica, como lo vienen haciendo países vecinos nuestros. Ecuador es un ejemplo que destella en este momento, porque nos ha pasado como país, han aprovechado la pandemia para despegar su turismo receptivo, aprovechando situaciones como las de la flexibilidad, ordenarse, promoción y un trabajo muy cercano con autoridades. Entonces, para terminar, quisiera que creo que ya se dijo, lo dijo Carlos, que por favor se reactiven las mesas de trabajo con el gobierno, porque eso va a ser fundamental para que el turismo receptivo pueda despegar un poco más de donde estamos. Hoy estamos a menos del 5% de los niveles prepandémicos. Muchas gracias. Muchas gracias a Alonso Rodrigo Bustamante de Acotur. A continuación, la presentación de Ricardo Acosta Rodríguez La Rosa, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo de París. Ricardo, por favor. Muy buenos días con todos. Ya venimos escuchando la cantidad de problemas que tenemos el turismo en general. Las agencias de viajes están en una situación muy crítica después de haber permanecido cerradas y con cero ingresos después de más de un año. Nuestra reactivación está siendo lenta, muy lenta. ¿Y esto a qué se debe? A la poca flexibilización que da el gobierno y a las marchas y contramarchas que da. Deben de cuidar la imagen país con este tipo de hechos, como por ejemplo el último que se produjo, de que han pasado a pedir la prueba PCR. Siento que estamos retrocediendo. Lo peor es cuando sacan este tipo de anuncios equivocados pidiendo una PCR más el carnet de vacunación.
al día siguiente lo cambian, al tercer día también y ahora volvemos atrás. Señores, necesitamos un viceministro de turismo porque este es uno de los sectores más importantes y que más empleos directos e indirectos genera para el país. El turismo debemos de considerar que es uno de los pilares de la economía, no debemos de descuidarlo. Permítanos reactivar. La suspensión perfecta sería como quebrar a todas las agencias de viajes. ¿Por qué? Porque si prepandemia producíamos 100%, hoy día, señores, producimos un 10%. ¿Cómo podríamos asumir la planilla de nuestros trabajadores a un 100% si no tenemos ese ingreso? Que la única solución, quebrarían a las agencias de viaje creando un desempleo general y estos trabajadores tendrían que retirarse sin los beneficios sociales. Por eso, flexibilización. El exigir hoy en día una PCR para los viajeros que vienen al Perú o los que salen y vuelven es una locura. No han pensado que el costo va de 150 a 300 dólares, lo que encarece más el viaje. Pongan este contexto en una familia de 4 o 5. Ojalá recapaciten. Desde el sector privado tenemos reuniones, enviamos cartas, pero lamentablemente siento que no estamos siendo escuchados. Es hora de conversar, el público y el privado. El público tiene la teoría y nosotros como privado tenemos la práctica. Por eso es indispensable reactivar una mesa de turismo que nos costó 2 años el que la hicieran y por razones inexplicables la desactivaron. Una mesa que servía para resolver problemas inmediatos. Se planteaban 5 problemas y no se paraba hasta resolverlos. La informalidad. El gobierno, en vez de ir con todas sus fuerzas a fiscalizar a las agencias de viajes que tan golpeadas están, debería de contratar más fiscales, pero para ir atrás de la informalidad. Informalidad que tanto daño le hace al país y ya se volvió una metástasis. Si no controlan eso, es el gobierno, los empresarios, todos perdemos. Y hay que cambiar esto. Bueno, en general es eso. Los problemas son innumerables, pero concentrémonos en los básicos, como es ataque contra la informalidad o incentivo a que se formalicen, suspensión perfecta debe continuar y finalmente flexibilizar las medidas para ingreso y salida de pasajeros. Señores, necesitamos un viceministro de turismo, que en el sector hay muchos capacitados, tanto en el sector público y privado. Necesitamos una persona que realmente sepa del tema. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Acosta, presidente de APAVIC. A continuación, la presentación de Francisco Basili León, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, APTAE. Adelante, Francisco. Buenos días con todos. Efectivamente, venimos de una crisis que ya tiene casi 2 años, ¿no? Y se han dado algunas medidas que son importantes. Pero hay que reconocer que la naturaleza y la aventura van a ser el futuro del turismo y no solamente en el Perú, sino en el mundo. Los estudios han demostrado que esto será lo primero que desarrollará. La naturaleza y la aventura como actividad turística son los principales dinamizadores de las economías locales. Esto es lo que hace que la plata llegue en efectivo a comunidades como Chasuta, como Tingana, ¿no? Como Tanga, como Candarave, como Paracas, como Pisco, lugares alejados de las ciudades principales. Hoy hay una oportunidad de oro gracias a la ley 31.103, que es la ley de emergencia en turismo que permite utilizar hasta el 10% del canon minero. Una ley que va desde el 2020 hasta el 2023. Estamos terminando el 2021 y no se ha gastado un solo sol ni dólar de esa ley.
¿no? Regiones como Ancash podrían gastar hasta 45 millones en implementar actividades de turismo que permitirían ponernos en competitividad con otros destinos. Estamos a mitad del camino. Arequipa casi podría gastar 20 millones de dólares al año 2021, 2022 y 2023, 60 millones para mejorar sus condiciones. Tacna, 19 millones de dólares al año. No hemos gastado un sol, señores. Pedimos el apoyo al gobierno para que dinamice a los gobiernos regionales y puedan usar estos recursos que existen actualmente y que nos tienen lejos de la competitividad. Somos el país que está de la tabla de la mitad para abajo en temas de competitividad en naturaleza y aventura, y con esta norma y esta ley podemos generar las condiciones, dar trabajo a muchísimas personas y llevar el efectivo a las comunidades campesinas para que reactiven su economía. Gracias. Gracias a Francisco Basili, presidente de APTAE. A continuación, la presentación del señor José Ketlin von Stein, presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú, SHP. Adelante, Diego, por favor. Hace solamente año y medio estábamos contentos diciendo que el turismo es la mayor actividad económica del mundo. El turismo es el sector que más empleo genera en el mundo. El turismo es el sector que más inversiones capta. Y ahora hablamos que llega solamente al 3%, quizás el 6% de lo que fue el turismo. ¿Dónde está el turismo? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente el turismo levante otra vez a ser el gran generador de empleo en el Perú? Imaginábamos que el turismo iba a ser la segunda fuente de divisas. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Lo que ya hay atisbos positivos, que es la unión del sector público con el sector privado en el ámbito del turismo. Felicitamos la actitud del ministro, del casi viceministro, señor Eduardo Azabache, que ojalá se formalizara su nombramiento, y hagamos que el turismo vuelva a ser el gran generador de empleo rural, empleo ciudadano, el que integre al Perú con ese sentimiento de orgullo de ser peruanos, que viajemos peruanos dentro del Perú, como ha aumentado tremendamente al no tener la facilidad de viajar al extranjero, que se permita, que se facilite que vengan los extranjeros. La Sociedad Hoteles del Perú ha empezado ya sus 20 años de existencia, es de gran inversión, quizás la mayor inversión fuera de las aerolíneas que está en el Perú. Hagamos que se consolide la inversión en hotelería a lo largo del Perú, seamos gran fuente de trabajo. Cuidemos la cadena de producción del turismo. Antes teníamos problemas con la cadena de pagos, ahora es la cadena de producción. La cultura del turismo está disminuyéndose. No debiera ser así. Somos transversales, hagamos empleo en todo el Perú. Gracias a José Ketlin, presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú. A continuación, la presentación de Luis Barbosa Espinosa, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Perú. Adelante, Luis. Bueno, para no marear con más cifras, definitivamente todo lo que han dicho mis predecesores es totalmente cierto. El turismo movía el 6% del PBI, el 11% de la PEA, y también hay otras cifras como por ejemplo el nivel de vacancia de los establecimientos comerciales dedicados a la restauración. Aquella restauración que fue el motor de los principales emprendedores que dio a conocer el mundo, aquella que se formó como una marca Perú, hoy está en riesgo por esta situación que vivimos. La situación que vivimos nos ata un poco de manos en base a la volumetría, no porque el mercado no responda, sino porque tenemos
impedimentos de operar al 100% de nuestros aforos, no podemos utilizar mesas más de 8 personas, cuando ustedes bien saben que los núcleos familiares en el Perú se componen por 16, 20 personas que conviven actualmente en otros sitios donde no tienen los protocolos que tiene el sector. Nosotros apoyamos a todo lo que sea en pro del cuidado de la salud, pero también que nos devuelvan la posibilidad de tener la volumetría para generar riqueza y generar beneficio en nuestra comunidad. Nosotros creemos que trabajar hoy día al 100% de aforo, basados en los protocolos que tenemos y respetando los núcleos familiares como un motor de recuperación es clave para ello. Pedimos también que con leyes de infraestructura, leyes de desarrollo de la infraestructura para el desarrollo y la conectividad, aquella conectividad que nos va a ayudar a que más que nunca hoy día se dé valor al turismo interno, y el que el turista interno, en vez de depender de un vuelo o depender de una conectividad aérea, dependa de una conectividad terrestre e impulse que ese ahorro en el gasto del pasaje se gaste y le dé un ciclo productivo a nuestras empresas que están en una situación tan difícil. Que se cuiden los destinos de todo lo que tiene que ver con conmoción civil, aquello que ahuyenta, porque a nadie le gusta venir a pasar ni llevar tiempo de ocio donde puede haber un riesgo de una conmoción civil, y cuidar la seguridad de nuestros entornos para asegurar que su visita solamente sea de placer y de relajación. Hay corrientes internacionales que se están recuperando, nosotros estamos a la cola, como lo dijo Joe, y nosotros lo que exigimos es la posibilidad de estar adelante. Como lo dijo Alonso, tenemos que estar en el grupo donde habrá más los viajes al turismo, al turista extranjero, pero también tenemos que no dejar de enfocar la promoción en el turismo local como tal. Nosotros hoy en día tenemos, según la OMT, una recuperación del 4% de nuestra fuente de turismo interno, de turismo externo, de turismo receptivo. Este turismo receptivo en México ya está al 22%, en Colombia ya está al 17%. En México ya se dio un primer gran evento de ferias para promover este segmento que es uno de los más golpeados. Si todo el mundo está caminando en esta reactivación, ¿qué nos falta a nosotros? Para poder recuperar nuestra volumetría, para poder lograr que seamos un espejo de recuperación regional. Por favor, le pedimos a las autoridades recuperar el diálogo, dejarnos sentar en las mesas y poder llevar a cabo las explicaciones como lo hicimos en el inicio de la pandemia con la apertura de los eventos corporativos y de las piscinas. No nos pongan trabas, ayúdenos a mejorar, ayúdenos a recuperar esa volumetría que una vez que la recuperemos no va a ser una herramienta de suspensión perfecta, aquella que necesitamos hoy día para sobrevivir. Ayúdenos con volumetría a recuperar el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Barbosa Espinosa, vicepresidente de ahora. Ferias, congresos y eventos que siguen esperando las medidas para activarse, al igual que en países de la región sudamericana. A continuación, la presentación de la señora Gabriela Fiorini Travi, vicepresidenta de la Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo del Perú, AFET. Adelante, Gaby, por favor. Muchas gracias. Hemos escuchado hablar de medidas que se necesitan para la reactivación de nuestro sector, el turismo. Yo diría que no estamos en una etapa ni siquiera de reactivación. Estamos en UCI y necesitamos tomar medidas urgentes para la supervivencia del sector. Estamos en esta pandemia muy familiarizados con los términos médicos y el turismo en esa línea sigue en UCI. Ojalá pudiéramos pasar a piso, como se dice, o a cuarto, para hablar de reactivación. En ese sentido, todos mis compañeros, dirigentes gremiales del sector, han mencionado una serie de medidas, como son las facilidades tributarias que se necesitan, la flexibilidad laboral, un régimen especial, medidas en cuanto a requisitos de ingreso y salida del país que no se pueden dar de un momento a otro, entre otros. Quiero tocar el tema de la vacunación. Es urgente que los trabajadores del sector, los pocos que quedan en actividad, cuenten con la vacunación, y en ese sentido pedimos el apoyo. En el 2020, de acuerdo a la OIT, 1 de cada 10 empleos
se asocia a la actividad turística y en la última década 1 de cada 5 empleos ha sido generado por el turismo. Y siendo que estoy en estos momentos representando a la AFET, que es una organización femenina de empresarias de turismo, cabe señalar que Latinoamérica lidera el desarrollo empresarial femenino a nivel sectorial. Sin embargo, nuestro país está, por la situación actual, muy por debajo de esta media. Pedimos al gobierno que tenga claro 3 aspectos para poder sobrevivir en nuestro sector. 1, la articulación que tiene que hacer con las otras carteras ministeriales, porque hay una característica en el turismo y es la transversalidad de sus actividades. Necesitan articular el Ministerio de Salud con el sector, obviamente, con el Ministerio de Cultura, con Transportes y Comunicaciones, etc. Esta articulación se tiene que dar sí o sí. La segunda es la planificación. El turismo se caracteriza porque quienes nos visitan, o incluso los turistas internos, no toman decisiones de un día para el otro. De hecho, cuando uno viaja a otro país se planifica, el promedio es 1 año. Si nosotros no damos señales de reglas de juego claras que se respetan, estamos haciéndole un daño grande a nuestro sector. Y finalmente, la comunicación. Es esencial que todos estos cambios, por ejemplo, que se dan en los aforos, en todo sentido, no solo en hoteles, en restaurantes, respondan a una explicación clara de por qué, por ejemplo, se determina un aforo de un 50%, de ahí lo pueden subir al 60%, de ahí lo regresan, etc. Porque las actividades en el sector, como dije, se tienen que planificar y se tienen que comunicar para que el sector privado podamos tomar decisiones en esa línea. Lo que más queremos es colaborar con las autoridades para sacar adelante el turismo que se encuentra en UCI. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriela Fiorini Travi, vicepresidenta de AFET. A continuación, la presentación del señor Alberto Alegría Negrón, director de la Asociación de Operadores de Servicio de Transporte Turístico, Asocetur. Adelante, Tito, por favor. Muy buenos días con todos. Los empresarios de transporte turístico, las empresas formales de transporte turístico, también se suman a este pedido que han realizado desde Canatur nuestro presidente y todos los presidentes que conforman la Cámara. El servicio de las empresas peruanas formales de transporte turístico terrestre es reconocido, a nivel mundial como uno de los mejores. Y este positivo y meritorio reconocimiento, en gran parte, en gran motivo, tiene como base un concepto de trabajo que las empresas formales de transporte turístico conocemos, tenemos claro y aplicamos día a día. Este concepto es el valor de la vida. Hoy tenemos el deber y también el derecho de preguntarle a nuestras autoridades, al ministro de Transportes y Comunicaciones, a la presidenta de la ATU, si ellos, y a los funcionarios también, si ellos tienen claro el valor de la vida. El 9 de julio del 2017, la ciudadanía en su conjunto vio aterrorizada, vio con desconsuelo y tristeza cómo un bus
de 2 pisos panorámico se desbarrancaba por el Cerro San Cristóbal. La consecuencia de irreparable pérdida de 9 vidas y también 56 personas que quedaron heridas y que hasta el día de hoy tienen consecuencias en lo que es su salud. Está claro que en ese momento no existía una regulación para ese tipo de transporte turístico. En un trabajo ejemplar entre el sector privado y el sector público y los usuarios, se logró el 24 de julio la norma que permite proteger la vida en este tipo de transportes. Ese día el MTC promulgó el Decreto Supremo 026-2019 MTC, donde luego de un amplio desarrollo técnico, un análisis técnico, se definió las condiciones mínimas de seguridad que deben contar, que deben ofrecer los buses de 2 pisos panorámicos. Hoy, lamentablemente, tenemos que informar a toda la ciudadanía y a toda la comunidad turística que han pasado más de 2 años y las autoridades al más alto nivel aún no exigen a las empresas una revisión técnica que permite identificar si es que estos buses cumplen o no las condiciones mínimas de seguridad para proteger la vida de los peruanos y de los turistas extranjeros que llegan confiados a nuestro país. Informando esto, obviamente preguntamos nuevamente a nuestro señor ministro, a nuestra presidenta de la ATU, si ellos tienen en cuenta el concepto número 1 que tenemos los empresarios formales de transporte terrestre turístico, que es cuánto vale, cuál es el valor de una vida. Finalmente, y con el objetivo primordial de proteger la vida, de ser consecuentes con este concepto fundamental que manejamos, pedimos hoy formalmente al ministro Juan Francisco Silva que permita, que ejecute, que indique, ordene la inmediata implementación de la nueva tabla de interpretación de defectos de las inspecciones técnicas vehiculares y así iniciar de manera histórica el registro, el padrón de vehículos de transporte turístico terrestre que al día de hoy no existen en el Perú. En el Perú no existe un padrón del MTC de vehículos de transporte turístico. Y eso es inviable. Ya existen, señor ministro Silva, las regulaciones. Permita, por favor, usted que juntos cumplamos ese lema, ese trabajo de proteger la vida. Nosotros estamos a su atención para en cualquier momento, a la hora que lo indique usted, ponernos a seguir trabajando, ponernos a trabajar para lograr esto fundamental que es proteger la vida de todos nuestros ciudadanos y de nuestros turistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito Alegría, de Asociatur Transporte Turístico. Turismo implica seguridad, nunca más accidentes como los del Cerro San Cristóbal. A continuación, invitamos al señor Luis Barbosa Espinosa, en representación de Jorge León Benavides, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. Lucho, por favor. Muchas gracias. En representación del Buró de Lima,
me permito esta exposición para hacer de su conocimiento los aspectos a resolver, para fortalecer una industria de ferias, exposiciones y congresos profesionales y empresariales en el Perú. Nuestro sector involucra a la industria de las ferias, exhibiciones, congresos y en general las reuniones de negocios empresariales y profesionales. Es representada en el Perú en forma directa principalmente por dos gremios: Asociación de Ferias del Perú, AFET, y el Buró de Convenciones. Sector o actividad muy importante para el desarrollo del país, por todo lo que significa como generadora de negocio internacional y nacional, generadora de empleo, generadora de turismo de negocios y o corporativo, contribución al PBI, generadora de inversión y contribución al conocimiento, tecnología y en general a la mejora de la competitividad del país. Generamos a nivel nacional alrededor de 200.000 puestos de trabajo y contribuimos por todo concepto con más de 5.000 millones de dólares al PBI. Además de todo esto, además de todos estos beneficios, digamos, macro, en la actual coyuntura de pandemia generamos espacios muy importantes para la activación económica, sobre todo para la micro y pequeña empresa y en todo el ámbito nacional. Somos un gran dinamizador de la economía regional y local. En el Perú, tomando como referencia el año 2019, entre ferias y congresos se realizaron alrededor de 200 actividades. Y no solo sectores tradicionales como minería, energía, pesca, industria textil, sino en su mayoría fueron sectores estratégicos para el desarrollo inclusivo del país, como artesanía, agricultura familiar y alimentos, artesanía, agricultura familiar y alimentos, confecciones, pesca de consumo, agua, saneamiento, ciencia y tecnología. Para apoyar el impulso a la activación del sector, además de medidas generales que podrían ser transversales a varios grupos, específicamente necesitamos no pago del IGB para los participantes extranjeros en las ferias y eventos, facilitar el proceso administrativo para el trámite y de internamiento temporal de las muestras de exhibición de las ferias, claridad, predictibilidad y uniformidad para los trámites de autorización para el desarrollo de exhibiciones a nivel nacional, establecer un procedimiento uniformizado para promover a través de nuestra red de oficinas comerciales en el exterior y o embajadas las ferias y eventos que se realicen y estén registrados en el calendario oficial de eventos en el Perú. Impulsar la implementación de espacios feriales de carácter internacional en las principales regiones del país e incentivar la inversión en mejoras en los recintos privados con medidas e incentivos para la inversión del impuesto. Entre otras medidas se podrían poner y analizar en una masa de trabajo para el sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. A continuación, la presentación del señor Fernando Calderón Castro, presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, SONAJA. Adelante, Fernando. Un saludo desde la Sociedad Nacional de Juegos de Azar. Nosotros, antes de la pandemia, éramos 740 locales a nivel nacional, centros de trabajo que estamos dentro del servicio de entretenimiento en el turismo. En marzo de este año, cuando estábamos tratando de abrir, además de 450 locales, estábamos tratando de recuperar más. No habría más de 450 locales. ¿Qué es importante de esta actividad 100% formal, formalizada y ejemplo en el mundo? El país es ejemplo en el mundo de formalización. Que además de los impuestos, que al año 2019 eran 310 millones de soles, generamos muchos puestos de trabajo directo. Éramos 90.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos. Es decir, 90.000 familias a nivel nacional que podían crecer en el país. 90.000 peruanos, con inversiones y empresas peruanas y con inversiones extranjeras también. Todas pagando impuestos. No solamente los impuestos regulares de las empresas, sino un impuesto especial. Este impuesto especial, 90 millones iban a las municipalidades distritales a nivel nacional, 90 millones iban a las municipalidades provinciales a nivel nacional
iban 45 millones al turismo, lo que es promoción turística y lo que es los ítems de artesanos. Nuestros hermanos artesanos también reciben el impuesto a nivel nacional. Sin embargo, dada la pandemia, pues el sector de casinos y tragamonedas ha sufrido mucho, no solo por el tema de la discriminación directa que hubo, a pesar de ser empresas formales constituidas en el Perú, reconocidas por el Estado con licencias de juego, sino también por la propia necesidad de nuestros trabajadores. Lo que pedimos y consideramos importante señalar es que a la fecha estamos llegando aproximadamente al 30% recién de recuperación de este impuesto tan importante. Porque lo importante de la actividad es nuestro impuesto y son los puestos de trabajo. Es de esa formalización 100% que tenemos. Entonces es vital para nosotros contar con el apoyo para que los centros de trabajo se recuperen. Las empresas que están sumamente endeudadas, sin apoyo del Estado, que están sumamente endeudadas, puedan recuperarse, puedan reflotar, igual que todas las actividades turísticas. Pero esto no lo vamos a poder lograr si es que seguimos con las restricciones. Nosotros, vinculados directamente a hoteles y restaurantes, sin las restricciones no podemos recuperarnos, estamos tratando de hacerlo. Entonces es vital que para que nosotros podamos mantenernos, los centros de trabajo a nivel nacional se puedan mantener, el Estado, siempre con la seguridad, siempre cumpliendo todos los protocolos, podamos ir reactivándonos sin restricciones, como está sucediendo en otros países de la región, sin restricciones y cumpliendo fielmente nuestros protocolos. Esta pandemia nos ha enseñado, y como sabemos en el mundo, las medidas que se dictaron el año pasado, muchas en realidad no van contra este virus, no nos ayudan en el tema sanitario, pero la mascarilla, el distanciamiento, eso nos ayuda. Entonces es inconcebible que muchas actividades válidas estén sin restricciones y las actividades formales, como los casinos, los tragamonedas, los restaurantes, los hoteles, sigamos con restricciones, a pesar de ser ambientes 100% seguros. Entonces pedimos eso, no encarezcamos la actividad, no vayamos a poner más impuestos, no vayamos a encarecer costos cuando puedo funcionar, por ejemplo, un 50% o un 60% como es un restaurante, un 50% como es un casino tragamoneda, y de repente tenga que activar al 100% de mi personal. Nosotros como el personal son valiosos para nosotros, no queremos perder ese vínculo laboral, porque son personal que se han capacitado con nosotros, son especialistas, por ejemplo, en mesas de juego. Las mesas de juego funcionan de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero ahora tenemos que cerrar a las 11 de la noche. Y ese personal capacitado, que ha estudiado, no puede regresar a laborar, porque no hay la capacidad para que pueda funcionar. Entonces, sin restricciones, sí tenemos que buscar recuperar esos puestos de trabajo. Y también tenemos que buscar recuperar ese impuesto, no poniendo más impuestos, recuperar ese impuesto tan importante para nuestras municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, para nuestra promoción turística, que también está muy afectada, y también para nuestros artesanos. Finalmente, no a la discriminación, que estas medidas sanitarias se den a nivel general, que no se sigan imponiendo temas o algunas medidas que no son válidas, para evitar contagios. Nuestros locales son 100% seguros y debemos tener todos este camino de recuperación como país, recuperación como peruanos, porque todos somos peruanos y este gobierno es para todos los peruanos. Y finalmente, recuperemos el turismo que es tan importante para nuestro país turístico. Gracias. Muchas gracias a Fernando Calderón, presidente de SONAJA. El empleo digno y el trabajo especializado de padres y madres de familia que laboran en casinos y máquinas tragamonedas esperan medidas urgentes para poder reactivarse y reincorporarse. A continuación, para quienes nos ven en YouTube, en redes y a través del Zoom, la presentación del señor Walter Bustamante Cano, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Arequipa. Adelante, por favor.
Buenos días, señor presidente de la República, señores congresistas, señores periodistas. Soy Walter Bustamante Cano, presidente de Caretura Arequipa, la Cámara Regional de Entidades Turísticas de Arequipa y miembro del directorio de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. Con decisiones de gobierno correctas se generan 3 millones de empleos en el sector turismo y 50.000 millones de dólares al año para empezar. Pero estamos en la peor crisis por la incapacidad de los funcionarios de PROMPERÚ y MINCETUR, quizá por su ignorancia o venalidad o aferrados al sueldo que les pagamos con nuestros impuestos. Estamos perdiendo la guerra con Chile, nos quitaron la mitad del tiempo de estadía a pesar de las advertencias que les hice y el país vecino tiene el doble de turistas que el Perú. Pero 4,5 millones de turistas es nada ante la riqueza que nos pueden dar los casi 1.500 millones de viajes realizados en el mundo en 2019. Esto significa que PROMPERÚ no funciona. Presentan fotos de Machu Picchu sin explicar para qué sirve. El Perú es un inmenso museo vivo a cielo abierto, con 1.000 Machu Picchu, cada uno con una función en el desarrollo de la poderosa civilización del alimento. PROMPERÚ no sabe que Cusco es el ombligo del mundo por ser acumulador de energía y distribuidor de agua, el plexo solar y tercer chakra. Por eso es de piedra. Tacna es el chakra de la garganta y la expresividad. Arequipa es el corazón de la madre tierra. Las bellas iglesias fueron construidas sobre antiguas pirámides. La catedral, observemos, necesita escaleras para subir y entrar porque está construida sobre la huaca del dragón, y en las cumbres de los volcanes diseñaron el calendario solar más grande del mundo, un arco de 30 kilómetros. Esa información y mucho más acerca de todo nuestro Perú les fue entregada en las manos a los funcionarios de PROMPERÚ y MINCETUR hace 4 años y nada hicieron hasta este momento. En lo mismo están transportes. ¿Les parece bien que la carretera panamericana tenga solo 2 carriles, como hace 60 años? No hay conectividad. Salud nos encarcela actuando en contra de nuestros derechos constitucionales cuando las fronteras deben ser abiertas sin exigir vacuna. Economía nos ajusta con los impuestos más altos del mundo. ¿Cómo es posible que el diésel tenga 500% de impuestos y el gas 1000%? Se necesita en PROMPERÚ y en MINCETUR conocimiento de nuestras maravillas. Muchas gracias a Walter Bustamante Cano, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Arequipa. A continuación, la presentación del señor Michael Ugarte Pilca, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu. Buenos días, mi nombre es Michael Ugarte y soy presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu. En esta oportunidad me dirijo a nuestros gobernantes, ¿no?, al presidente Castillo, al ministro de Cultura, porque el sector turismo al momento se ve muy afectado y no tiene un respaldo adecuado de parte del gobierno. Creemos importante que para poder reactivar la economía del sector turismo, de Cusco, de Machu Picchu y esta industria, requerimos medidas adecuadas, medidas atinadas para poder impulsar esta reactivación. Son más de 14 meses que el sector y esta industria han quedado completamente paralizados. No hemos tenido ni generado ningún ingreso. Básicamente Machu Picchu y Cusco vive del sector turismo, vive de los turistas, ¿no? Son más de 1.000 comercios que se han cerrado en esta pandemia. Y al momento, con esta medida, con esta resolución ministerial 173-2020, una medida completamente desatinada que limita y reduce el aforo a Machu Picchu al 40%, a 2.244 personas. O sea, me parece que al momento, si hablamos de reactivación, eso no va a ayudar absolutamente en nada. Un distrito, ¿no?, y la industria turística que vive de la actividad turística no puede reactivarse con esta cantidad de pasajeros. Al 2019, el aforo a la yacta de Machu Picchu era superior a los 6.000 visitantes, ¿no? Hemos recibido, según las estadísticas
el 2019, 1,5 millones de visitantes. Entonces, creo la responsabilidad ahora es de cómo el sector privado, de la mano con el sector público, nos proyectamos y logremos alcanzar siquiera 3 millones de visitantes, ¿no? Considero que los privados y el sector público tenemos que buscar diálogo, tenemos que buscar consenso. Y creo que eso es lo que hasta el momento no se está dando. O sea, las cámaras de turismo, todo el sector turístico no está trabajando de la mano con el gobierno. Es ahí que creo que el gobierno tiene que hacer mea culpa para poder dar solución a esta problemática. Entonces, nosotros estamos planteando de que se elaboren, que se analicen tres horarios, ¿no? Uno de 7 a 10 de la mañana con 2,000 personas, otro de 10 a 1 de la tarde con otras 2,000 y otra de 2 a 5 de la tarde con otras 2,000 personas. Serían 6,000 personas. Consideramos con 6,000 personas la actividad turística va a volver a florecer, ¿no? Entonces, considero que también PROMPERÚ al momento no está trabajando con los privados y sí necesitamos trabajar en el tema de promoción turística. No existe un plan de promoción de Machu Picchu como destino a un mercado nacional. Entonces, si no está trabajando el encargado, el representante de PROMPERÚ, considero que se debe de cambiar a este dirigente y traer personas que realmente consideren de que la actividad turística está pasando por un momento difícil y que tomemos medidas. Entonces, espero que este mensaje haya llegado. Machu Picchu es un destino seguro, sostenible, espera a todos los peruanos y al turismo receptivo. Y nada más, muchas gracias por haberme escuchado y visítenos cuando ustedes gusten. Muy buenos días. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Invitamos a la colega Carla Ciesa de TV Perú a formular sus preguntas. Adelante, Carla. Muy buenos días. Mi pregunta va dirigida primeramente para el presidente de Granatur, el señor Carlos Canales. Me gustaría por favor que nos diga qué balance haría usted sobre el viaje que ha hecho el presidente Pedro Castillo en su gira, ¿no? Como sabemos, en México y Estados Unidos, en relación justamente al tema que usted está tratando. Y por favor, si podría precisar, usted mencionó cifras interesantes. Hay cifras dramáticas respecto al turismo receptivo. A la fecha, ¿cuántos extranjeros han llegado y con cuánto empezó la cifra en el 2019? Una consulta, por favor. ¿Cómo se está trabajando sobre este tema de la evasión tributaria en los operadores de turismo, restaurantes, hoteles? En Cusco, por lo menos, hay un altísimo nivel de evasión. Por favor, si podría precisarnos en ese aspecto. Y solamente para finalizar, usted dijo que al santuario histórico de Machu Picchu, hasta la fecha, ¿cuántos han llegado en lo que corresponde al turismo interno, verdad? Esas cifras creo que son importantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carla. Nada más, muchas gracias por haber. La cara, la representación de lo que todos esperamos mostrar para poder brindar seguridad, confianza y tranquilidad al momento de invertir, al momento de poder actuar en las relaciones comerciales, al momento de ir a visitar turísticamente un destino. En ese sentido, es importante que el presidente haya señalado en sus discursos, en forma homogénea, que luchan contra el terrorismo. Eso es muy importante porque hay una imagen de este gobierno en virtud a algunos contrastes de opinión que tiene el presidente del Consejo de Ministros o algún otro directivo de Perú con el mensaje del presidente. Entonces, también ha señalado el presidente en su viaje que no van a haber confiscaciones, ni expropiaciones, ni medidas que vayan a generar
una salida de capitales de nuestro país, o que los inversionistas se salgan espantados de nuestro país por una serie de informaciones que lamentablemente también algunos ministros del gabinete están señalando. Entonces, mientras el presidente está construyendo y dando mensajes positivos para buscar ayudar a que la economía se establezca, que baje la tasa de cambio con el dólar, hay algunos ministros que no están haciendo su trabajo y están generando dudas en ese tema, sobre todo en las relaciones políticas, en las relaciones diplomáticas y en las relaciones comerciales. Creo que cuando venga el presidente debe tomar cartas en el asunto y hacer algunos ajustes en el gabinete. Pero es muy importante que el presidente genere esa confianza viajando al mundo, porque se ha hablado y se ha dicho mucho del partido político, y creemos que lo que tenemos que dar son señales positivas, señales de confianza que felizmente ha podido transmitir en lo que es la lucha contra el comunismo, la lucha contra el terrorismo y sobre todo la estabilidad política. En cuanto a las cifras del Perú, empezamos hace muchos años, hace el año 2000, realmente el año 2000, no teníamos más allá de 700.000 turistas. De la mano, privados y públicos, creamos el Fondo Especial de Promoción y el turismo el año 2002-2003 comenzó a crecer. De menos de 800.000 turistas el año 2000, llegamos a 4.4 millones de turistas el año 2019. Turistas de verdad, porque esas cifras limpiaron a los venezolanos que no eran turistas, y en ese sentido se hizo una modificación importante para poder sincerar los números, ¿no? Si no, podríamos hablar, como en otros países, que estamos en 5.200.000, 5,5 millones, como ha pasado con Colombia, ha pasado con Chile. Acá en el Perú, sinceramos el tema, porque se quedaron, son ciudadanos que no son turistas, se han quedado en nuestro país, y son 4.4 millones de turistas verdaderos, de los cuales 1,5 millones de turistas iban a Machu Picchu. Había otro 1 millón de turistas que cruzaban la frontera con Tacna, y los otros turistas que venían a Lima y algunas capitales por turismo corporativo. Eso, lamentablemente, con la pandemia, el 16 de marzo cambia sustantivamente. De recibir un promedio de 320.000-350.000 turistas por mes a una razón de unos 12.000 turistas por día, comenzó el cierre y no tuvimos turistas extranjeros desde el 15 de marzo hasta el 4 de octubre. Y del 4 de octubre al 31 de diciembre solamente llegaron al país 40.000 turistas extranjeros, más los 800.000 turistas extranjeros que habían venido en los primeros 75 días, nos dio un resultado de 850.000 turistas extranjeros. O sea, de 4,5 millones bajamos a 850.000. Este año no hemos podido tener esos primeros 75 días del año 2020, prepandemia. Y nos hemos comportado como un país con pandemia, y que ha generado que del 1 de enero al 30 de julio, cifras de migraciones 130.000, al 30 de agosto 139.000. Eso significa que están ingresando en promedio unos 15 a 20.000 turistas por mes, que es diferente a los 350.000 que recibíamos al mes en la época prepandemia. Por lo tanto, hay medidas que tienen que ser extremas para poder reactivar el turismo. La señora Gaby de Perret ha dicho justamente, no estamos reactivados. Hemos reiniciado actividades, pero no llegamos a la reactivación. Como llega el sector agroindustrial, el sector pesca, el sector industrial, todos han podido rehacer sus números, contratado a su personal, nosotros todavía no. Con el tema de la evasión tributaria en el Cusco, mira, el 70% del sector turístico es informal, y es una realidad, porque tenemos un régimen tributario irreal, un régimen tributario general que no permite que el microempresario, que muchas veces es una persona con su familia, pueda cumplir de la forma adecuada con su tributación.
Si tuviésemos un régimen especial más plano, porque usualmente somos microempresarios, o es una persona, un emprendedor de la familia, que con la esposa, si tengo mi casa que la convierto en hospedaje, yo voy a traer los turistas al aeropuerto, mi esposa es la que cocina, mi hija es la que administra, y mi hijo es el que limpia las habitaciones y tiene todo. Entonces, este es un negocio familiar. Hay que generar un régimen tributario especial para poder incorporar con un régimen simplificado a toda la informalidad, dándole facilidades, no haciendo que me equivoqué por una factura por 5 soles, viene una multa por una UIT que es 4.400 soles, cuando la factura de repente es por 200 soles. Hay cosas que son incoherentes. La evasión tributaria se da no porque le guste al empresario, sino porque las reglas de juego no son las adecuadas para poder entender que al microempresario, como se hace en otras partes del mundo, Colombia, Argentina, México, se le dan regímenes especiales y simplificados que deberíamos asumir. Y eso también genera a todos los que estamos acá sentados, que representamos al sector formal de la actividad turística, donde nosotros tenemos la fiscalización de SUNAT, la fiscalización de SUNAFIL, la fiscalización de las municipalidades, de todas las autoridades, y no hay fiscalización al informal, no hay un seguimiento al informal. Eso es lo incongruente del Estado. Nosotros somos los socios que pagamos los impuestos, y sin embargo el informal, que no paga impuestos, que no tributa, que no tiene a la gente en planilla, no se hace absolutamente nada. No queremos atacar tampoco al sector informal, tenemos que reconvertirlo, tenemos que incorporarlo a la formalidad con regímenes simplificados. Y en el centro de lo que es el Machu Picchu, lamentablemente ha podido, Machu Picchu que ha generado, Machu Picchu ha generado una posibilidad de hacer turismo interno muy grande. Solamente un 15% de los peruanos, máximo 20% de los peruanos, pre-pandemia conocían Machu Picchu. Porque para un peruano era caro ir a Machu Picchu. Era un tour de por lo menos unos 1.000 soles. Hoy día los turistas nacionales están yendo porque encuentran ofertas de 300 soles, 400 soles, 500 soles. Pero ¿quién impide su ingreso? La regla de juego que pone el Ministerio de Cultura, la gerencia desconcentrada del Cusco, que reduce el aforo de la yacta, y lo que hace es decir, no, hemos empezado con aforos de 300, de 200, hemos subido a 500, al último nos quedamos en 2.244, y hemos visto que es insuficiente. ¿Y quiénes van? ¿Extranjeros? No, van peruanos. Entonces tenemos que manejar ese esquema. Yo sé que MINCESUR y MINCUL van a sacar en los próximos días un nuevo estudio para poder ampliar. Ya estamos en 3.500 a partir del 1 de octubre, pero tenemos que seguir pensando que si hay peruanos que quieren conocer la riqueza más grande que tiene este continente, una de las maravillas del mundo, tenemos que tener un aforo mayor pre-pandemia de 6.000 personas o 5.500, como se trabajaba en su oportunidad, para poder hacer que el turismo se mantenga de los nacionales, del turismo interno, que tengamos la oportunidad de viajar y seguir conservando empleo, seguir ampliando la contratación de personal con regímenes simplificados. Todo esto, el sector privado está dispuesto a bajar precios, reducir costos, pero necesitamos promoción. Si no hay una campaña de promoción, no vamos a poder recuperarnos ninguno de nosotros. Y para eso hay empleados públicos que podrían tener una campaña extraordinaria para poder viajar al interior del país, porque ellos tienen su sueldo garantizado. Y nosotros queremos que con ellos ayudarles a conocer las riquezas que tiene nuestro país. En redes sociales, en YouTube, en Facebook nos escriben desde el diario Perú 21 una pregunta para el señor presidente de Canatur. Doctor Canales, en su opinión, ¿a cuántas empresas turísticas estaría afectando la medida propuesta de cancelar la suspensión perfecta de labores en la que usted ha anunciado que debiera continuar por los próximos 8 meses? Gracias. Mira, estamos hablando que en el mercado hay aproximadamente unos 250.000 restaurantes, de los cuales 150.000 ya
quebraron, cerraron, no existen. Y han creado 100.000, hay 100.000 en el sector restaurantes, hay 33.000 agencias de viaje, formales aproximadamente 20.000 a nivel nacional, registradas no llegan a 10.000, pero todas esas empresas tranquilamente van a tener que cerrar porque no van a tener cómo pagar algo que no tienen los ingresos. El flujo se ha cortado, el flujo de ingresos se ha cortado. Hay por lo menos 10.000 agencias de viajes formales que seguramente tendrán que cerrar. Y así podemos hablar de los hoteles. Los hoteles, una cadena hotelera con 1.200 trabajadores, con 10 hoteles, tranquilamente, si no le dan esta posibilidad, que hoy día están trabajando con 120, 130, 140 trabajadores, sin embargo tienen 1.200 pre-pandemia, si le quitan esta norma, ¿qué va a poder hacer? Simplemente cerrar puertas y al no tener los flujos, estamos hablando de un universo de aproximadamente unas 250.000 empresas en todos los sectores que podrían ser afectados. Tiene que haber una norma en el que se exceptúe a nuestro sector para poder darle un marco legal, casinos, igual, este tema. Y no hablemos de otro tipo de compañías ligadas directa o indirectamente a la actividad. Gracias. A continuación, la pregunta del señor Richard Villanueva de Perú Virtual. Un saludo para toda la mesa y todos los agremiados. Al señor Canales, se ha hablado con el ministro, se piensa tener una reunión conjunta con todos los gremios y hablar de la problemática que hoy se ha puesto aquí. Y la otra pregunta es si va a haber una feria turística que hace Canatur para fomentar el turismo con todos los gremios. Gracias, Richard. Con el ministro ya nos hemos reunido en 2 oportunidades, en formas separadas. Han sido 5 o 6 representantes en cada oportunidad, todos distintos para poder conocerlo, saber qué es lo que piensa. Nos ha manifestado su voluntad de trabajo, la decisión de apoyar al sector empresarial, que trabajemos mutuamente. El nivel de colaboración que nos ha designado en materia del viceministerio es con el señor Eduardo Sabache, con el cual tenemos reuniones todos los días, permanentemente le transmitimos nuestras preocupaciones. Otros gremios tienen relaciones directas también con personal de ProPerú. La comunicación existe, pero no basta comunicarnos, sino entender la problemática y tomar acciones y resolver a través de medidas y acción, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día deberíamos tener ya un viceministro nombrado. No podemos tener en el mes del turismo, después de 30 días, ese cargo sin una persona que pueda ayudarnos a articular, porque el sector turismo es transversal a la economía, tiene que articular con transporte, tiene que articular con salud, tiene que articular con economía, con cultura, con educación, con el interior. O sea, necesitamos al viceministro urgentemente. Sabemos que el ministro no conoce de turismo, tampoco de comercio exterior, pero mientras tenga la vocación de trabajar en equipo, eso se puede sustituir a través de los viceministros, que son los equipos técnicos con los cuales podamos desarrollar y tener soluciones ante los problemas. Con respecto a las ferias son en el mes de noviembre. Este viernes tenemos una feria con la Municipalidad de Lima Metropolitana. Es una feria regional que tenemos con 9 regiones, en el cual hemos planteado hacerlo en conjunto con la Municipalidad de Lima Metropolitana en las fuentes de Lima, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? En las fuentes de agua del Circuito Mágico en el centro de Lima. Van a haber 9 regiones, artesanos, etc. Y en el mes de noviembre tenemos 2 ferias, que es el Perú Travel Mart y la feria Perú Regiones, ¿no? Que lo hacemos conjuntamente con ProPerú. Eduardo. Muchas gracias. En redes nos preguntan, de la misma manera que se viene solicitando un padrón de transportistas turísticos
¿qué propone Canatur respecto al apoyo a los artesanos que están intensamente vinculados en esa cadena virtuosa que fortalece la calidad de vida y los productos turísticos? Mira, el tema del emprende para artesanos y el emprende para guías tiene que darse, ¿no? Son gente muy golpeada que se ha quedado con productos que no han podido vender. Usualmente es un trabajo de mucho tiempo que tienen los empresarios, ya sean personas naturales o cooperativas o asociaciones de artesanos, que generan un volumen que usualmente se tenía que haber consumido el año pasado en julio, agosto, que es la temporada, pero no hubieron turistas, no llegaron turistas. Hoy día tienen el mercado interno como consumidor, y para eso se van a desarrollar. Pero necesitamos apoyarlos, ya sea con una línea de crédito del FAE Turismo o del FAE MIPE, para poder ayudarles a que puedan sostenerse. Y lo segundo, las compras del Estado. ¿Por qué no pensar en algunas prendas que puedan, a través de las unidades ejecutoras, puedan ayudarlos para poder comprarles productos y de esa forma mantener su operatividad antes de que terminen de cerrar o quebrar? Son temas que venimos trabajando con el MICETUR, se le ha planteado ya al ministro para que puedan el turismo emprende también ser para los guías, ¿no? Falta una decisión, con 2,5 millones de soles no hacemos nada, necesitamos un FAE turismo, un emprende guías de aproximadamente unos 25 millones de soles para que a través de, lo señalaba el señor Francisco Basile en su momento, hacer inventarios, poder aprovechar quiénes son los que más conocen nuestro país, los guías, y a través de ello podrían hacernos inventarios que generen una carpeta de información y un catastro turístico a las regiones. Los gobiernos regionales podrían manejar esa información y luego se ampliarían los circuitos, podríamos poner en valor diversos atractivos, diversos recursos turísticos, y el gobierno regional con Plan Copeco podría ejecutar algunos planteamientos de infraestructura básica, ¿no? Gracias, Carlos. A continuación, la pregunta del señor Regis Sillonis, de la revista Visor. Buenos días con todos. Saludos por para toda la mesa. Básicamente mi pregunta va en función a qué palabras le merece, señor el doctor Canales, la fecha que estamos viviendo, el bicentenario de la independencia del Perú, teniendo en cuenta la coyuntura internacional y sobre todo, asimismo, la consideración de que es la historia la que se está escribiendo, y en ese sentido, ¿cuál sería su mensaje de esperanza, y tanto para los miembros de la Cámara Nacional de Turismo y los diferentes operadores del sector, como también para la sociedad en general? Gracias, Regis. El bicentenario tiene una trascendencia internacional en todos los países del continente que han venido haciendo actos muy importantes en cada país, que son oportunidades para vender la imagen de temas icónicos que se deberían desarrollar con respecto a un aniversario tan importante. Hace 100 años hubo donaciones de muchos países del mundo que son lugares de atracción de nuestra ciudad. Gobiernos, ya sea el de Francia, el de Italia, el de Estados Unidos, hicieron donaciones importantes en infraestructura al Perú. Este bicentenario nos cogió mal situados con el tema sanitario, porque lo primero que ha sucedido es el distanciamiento social, ¿no? No es el contacto, no hay actos celebratorios, todos se hacen en forma virtual. Pero eso tampoco significa que el Estado no deje de hacer un legado, un tema icónico para una ciudad. Y ahí creo que nuestras autoridades, si bien es cierto, tenían que priorizar el tema sanitario, también era importante buscar un legado que quede para nuestras generaciones, generando además trabajo en obras de infraestructura, porque las obras de infraestructura no se han paralizado.
y eso sería muy importante. Los actos celebratorios que los privados han venido organizando, acá el señor José Keklin con su asociación Incaterra, con una exposición en Boca Ratón del oro del Perú, de Machu Picchu, ¿no? Son iniciativas privadas que tenemos que acompañarlas, o algunas instituciones que han tratado de buscar libros, música o algún evento que pueda unirnos a todos en base a esta celebración. Lamentablemente no se ha dado. Sin embargo, tenemos que ser positivos. Esto va a pasar, el turismo se va a recuperar, va a demorar 2 a 3 años en poder tener las mismas cifras del 2019, y eso es lo importante decirle al ministro de Economía. Nosotros no somos un sector que va a quebrar, somos resilientes, somos luchadores y somos fuertes. Por lo tanto, si le preocupa que el tema de recuperación de la inversión ante empresas que están cerrando, nosotros seguimos teniendo Machu Picchu, seguimos teniendo las líneas de Nazca, seguimos teniendo una cultura ancestral, seguimos teniendo una gastronomía extraordinaria y seguimos manteniendo el apetito de los grandes consumidores de espacios naturales y culturales del mundo por venir a nuestro país. Eso no se va a acabar, va a regresar. Por eso es que nuestro sector, como algunos asesores del Ministerio de Economía dijeron, no, ¿para qué invertir en turismo si están quebrados y no se van a recuperar? No es así. Las personas sueñan por venir a nuestro país y lo que tenemos es mantenernos vivos para que lograr hacer realidad esos sueños cuando nos visiten. El peruano es resiliente, el turismo es mucho más resiliente y somos orgullosos porque nosotros trabajamos fortaleciendo la identidad nacional. Gracias. Muchas gracias, señor presidente Canatur. Antes de cerrar el ciclo de preguntas, en esta conferencia de prensa descentralizada de amplio alcance nacional, vamos a dar pase en YouTube y en Facebook a la presentación y al mensaje desde Chachapoyas del presidente de la Cámara Regional de Turismo de Amazonas, Jeff Contreras Soto. Adelante, por favor. Muy buenos días, un saludo desde la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas. Soy Jeff Contreras, presidente de Caretur Amazonas. En primer lugar, para la reactivación económica del turismo, lo que referimos en la región Amazonas son resolver 4 ejes fundamentales. El primero es la conectividad aérea, mejorar el aeropuerto de Chachapoyas para recibir aviones con más capacidad que pueda tener un flujo diario, ¿no?, de vuelos. En segundo lugar, necesitamos resolver la gestión pública vinculada al Ministerio de Cultura, que es la Cultura, convertirlo en una actividad instructora, y asimismo la Dirección Nacional de Turismo, transformarlo en una unidad instructora, con la finalidad de que tenga una mayor actuación toda vez que contamos con recursos arqueológicos y que se necesita mejorar y poner en valor. El otro tema principal que necesitamos es que se resuelva la problemática del acceso de la ya van casi 5 años de interino y aún no se termina el proyecto, ya ha pasado por diferentes problemas. Necesitamos la atención del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio, quienes están de alguna forma enfrentados en esta obra. Eso en cuanto a la reactivación económica, sin dejar de lado el apoyo a los empresarios, que de alguna forma han recibido, pero necesitamos mucho más apoyo para una reactivación económica. Por otra parte, tendría que se reestructure, que se cambie o que se mejore el tema de la promoción del turismo interno, que está a cargo del Perú. Hasta la fecha no hemos tenido un verdadero, de alguna forma, proyecto o una verdadera intervención en cuanto a la promoción del turismo interno por parte del Perú. Ya van cerca de poco más de varios meses de pandemia que se han paralizado, nos hemos reactivado y los esfuerzos son básicamente privados. No tenemos una verdadera actuación de parte de la pandemia. Eso sería todo, pedirles que se concentren en estas problemáticas de la Eso sería todo, pedirles que se concentren en estas problemáticas que desde la región Amazonas visibilizamos. Muchas gracias. Gracias.
gracias a Jeff Contreras, presidente de Caretura Amazonas en el Chachapoyas. Concluimos así esta conferencia de prensa descentralizada y de amplio alcance nacional. Turismo exige medidas para reactivarse. A todos por su amable atención y participación. Hasta una próxima oportunidad en una mejor situación, luego de dictarse esas medidas gubernamentales del Ejecutivo y del Legislativo que el turismo exige urgentemente. Muy buenos días.